Los incas y la invasión española. Introducción. La historia de los incas y la invasión española es un capítulo crucial en la narrativa de América del Sur. Esta historia, que abarca encuentros de culturas, ambiciones de poder y cambios drásticos en la vida de millones de personas, nos ayuda a entender las complejidades de la colonización y sus repercusiones en el continente. En este video exploraremos la vida de los incas antes de la llegada de los españoles, el impacto de la invasión y cómo estos eventos moldearon el futuro del Perú y de América Latina en general. Los incas, un imperio asombroso. Los incas, conocidos como los Hijos del Sol, construyeron uno de los imperios más grandes y avanzados de la historia precolombina. A lo largo del siglo XV, su dominio se extendió desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, abarcando gran parte del actual Perú, Ecuador y Bolivia. Este vasto territorio estaba interconectado por una extensa red de caminos que facilitaba el comercio y la comunicación. La sociedad inca se basaba en un sistema de organización social y económica que favorecía la cooperación y la redistribución. En el centro de su cosmovisión estaba el concepto de Aini, que representaba la reciprocidad y el trabajo en conjunto. Este principio guiaba no solo la vida diaria de los incas, sino también sus interacciones con otras culturas. El emperador inca, conocido como el Sapa Inca, era considerado un dios viviente y tenía un papel fundamental en la política y la religión del imperio. Su gobierno estaba apoyado por una burocracia organizada que aseguraba el control sobre las diferentes regiones del imperio. Además, la religión inca, centrada en la adoración del sol y otros dioses, desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana, guiando la agricultura, las cosechas y las festividades. La arquitectura inca es otro testimonio de su grandeza. Construcciones como Machu Picchu y la ciudad de Cusco son ejemplos de su sofisticación en ingeniería, uso de materiales y adaptabilidad al entorno. Estas estructuras no solo cumplían funciones administrativas y ceremoniales, sino que también reflejaban la profunda conexión de los incas con la tierra y su entorno. La llegada de los españoles. La llegada de los españoles a América en el siglo XVI marcó un cambio drástico en la historia de los pueblos indígenas. En 1532, Francisco Pizarro, un conquistador español, llegó a Perú con un pequeño grupo de hombres. Su llegada se dio en un contexto de inestabilidad política en el Imperio Inca, ya que había estallado una guerra civil entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, que luchaban por el trono. Pizarro aprovechó esta debilidad interna y se dirigió a Cajamarca, donde se encontró con Atahualpa. En un primer encuentro, los españoles capturaron al emperador inca, lo que desestabilizó aún más el imperio. Atahualpa fue tomado prisionero y obligado a ofrecer un rescate en oro y plata, lo que los españoles consideraron una oportunidad única para enriquecerse. A pesar del pago del rescate, Pizarro decidió ejecutar a Atahualpa en 1533, lo que marcó un punto de no retorno en la historia del Perú. La conquista del Imperio Inca. La conquista del Imperio Inca no fue solo una cuestión de enfrentamientos bélicos, también implicó un proceso de manipulación psicológica y política. Pizarro y sus hombres, aunque en número significativamente inferior, contaban con la ventaja de la tecnología militar como armas de fuego y caballos que eran desconocidos para los incas. Esta disparidad tecnológica, junto con las alianzas que los españoles formaron con otras tribus indígenas enemigas de los incas, facilitó la caída del imperio. La estrategia de los conquistadores se centró en la desestabilización del liderazgo inca y la explotación de las divisiones internas. A medida que avanzaban, los españoles tomaban el control de ciudades importantes, imponiendo su autoridad y estableciendo un nuevo orden colonial. La resistencia inca fue feroz, pero a pesar de los esfuerzos de los líderes indígenas por unir a sus fuerzas, la estructura del imperio se desmoronaba. La llegada de enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, también tuvo un impacto devastador. Los incas, al carecer de inmunidad, sufrieron bajas masivas, lo que debilitó aún más su capacidad para resistir la invasión.
La combinación de estos factores llevó a la caída del Imperio Inca en un tiempo sorprendentemente corto. Impacto de la invasión española. La invasión española tuvo consecuencias profundas y duraderas en el Perú y en toda América Latina. La imposición de un nuevo sistema político y económico significó la desarticulación de las estructuras sociales indígenas. Las tierras que alguna vez pertenecieron a los incas fueron expropiadas y entregadas a los colonizadores, lo que resultó en un cambio radical en la propiedad y el uso de la tierra. Además, el sistema de encomienda, que otorgaba a los colonizadores derechos sobre la mano de obra indígena, llevó a la explotación y abuso de los pueblos indígenas. Las comunidades que antes disfrutaban de una cierta autonomía se vieron sometidas a un sistema que priorizaba los intereses de los colonizadores por encima de sus derechos y necesidades. La cultura indígena sufrió un impacto significativo. Aunque algunos aspectos de la cultura inca perduraron, muchos fueron reemplazados o suprimidos por las prácticas españolas. La religión católica se impuso, y las tradiciones espirituales indígenas fueron a menudo vistas como supersticiones que debían ser erradicadas. A pesar de esta opresión, muchos indígenas encontraron formas de sincretizar sus creencias y prácticas con las nuevas influencias, creando un rico mosaico cultural que aún persiste hoy. Resistencia indígena. A pesar de la devastación causada por la conquista, la resistencia indígena no desapareció. Durante los años siguientes, hubo múltiples levantamientos contra el dominio español. Líderes indígenas, como Manco Inca y Túpac Amaru II, intentaron recuperar la autonomía y resistir la opresión colonial. Aunque estas revueltas fueron reprimidas, simbolizan la lucha continua de los pueblos indígenas por su identidad y derechos. La historia de los incas y la invasión española no solo es un relato de conquista, sino también de resistencia, adaptación y supervivencia. A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas han mantenido viva su cultura, sus tradiciones y su historia, desafiando las narrativas coloniales y reivindicando su lugar en la historia. Reflexiones finales. La historia de los incas y la invasión española es un recordatorio de la complejidad de los encuentros entre diferentes culturas. La llegada de los europeos transformó el continente y marcó el inicio de una nueva era que trajo consigo tanto sufrimiento como nuevas oportunidades. Hoy es fundamental reconocer y honrar las historias de los pueblos indígenas, sus luchas y sus contribuciones a la identidad cultural de América Latina. Este relato nos invita a reflexionar sobre el pasado y su influencia en el presente. La herencia inca, rica y diversa, sigue viva en la cultura peruana contemporánea y en la identidad de millones de personas. Al entender esta historia, no solo comprendemos mejor el Perú, sino también las dinámicas de colonización y resistencia que han moldeado el mundo en el que vivimos hoy. La historia de los incas y la invasión española es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y resistir. Mientras exploramos este capítulo de nuestra historia, es crucial recordar las lecciones del pasado y trabajar hacia un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Conclusión. La historia de los incas y la invasión española es una narrativa que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, la cultura y la identidad. Al mirar hacia atrás, encontramos inspiración para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro en el que todas las historias sean valoradas y preservadas. En este viaje, no solo recordamos lo que fue, sino que también celebramos lo que continúa siendo. La historia de los incas sigue viva en el corazón del Perú y en la memoria colectiva de sus pueblos. Al final, la historia no es solo un relato de eventos pasados, sino una guía para comprender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Así concluimos nuestro recorrido por la fascinante historia de los incas y la invasión española, un capítulo lleno de lecciones y reflexiones que resuenan hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.